Bueno, Gabriel, primero presentarte, vuelve a mí y te hago la primera pregunta. Bueno, yo soy Gabriel Di Meglio, soy historiador, investigador de CONICET, profesor en la UBA. Viendo para esta entrevista, bueno, hay un libro que escribió la cátedra de ahí de Puan sobre las visiones de los partidos políticos sobre la Revolución de Mayo. Es de una gran riqueza las visiones que hay sobre los partidos políticos sobre la Revolución de Mayo. Si querés podemos hacer esta entrevista para de lo más general, después si querés convenimos nosotros y hablamos, si se quiere, más de, de Mayo, digamos, los hechos fácticos, porque me interesaba hablar justo que estamos con un gobierno que no se puede entroncar en ninguna de las grandes tradiciones argentinas, inclusive en la liberal tendría poco que hablar. Digamos, ¿qué pensás como primera pregunta? La historia ensayística, tan nutrida en el siglo XX, ¿por qué hablo tanto de Mayo? Desde Rosa, Hugo Guas, Irasusta, Silvio Frondizi, digamos, todos aquellos que escribieron historia empezaron con Mayo. ¿Por qué, digamos, ese seguir de la historia ensayística hacia el hecho de Mayo? Bueno, yo creo que a ver, el libro, aclaro, no es sobre los partidos, sino sobre cómo gente que escribió historia vio Mayo, ¿no? Efectivamente, algunos con ligazón partidaria, todos con una mirada política, pero no necesariamente vinculado con partidos, ¿no? Porque efectivamente desde el mismo, ese libro que en realidad yo participé un poco, pero lo hizo toda la cátedra y en ese momento la cátedra estaba a cargo de Jorge Hellman y Raúl Fratkin, ¿no? Em, bueno, Mayo fue siempre un tema central desde el mismo Mayo, es decir, porque se convirtió muy rápido en el mito de origen de esta comunidad. Incluso antes de que existiera Argentina como país ya se festejaba Mayo, ¿no? Ponele que vos puedas decir que existe Argentina desde la década de 1820, digamos que todos empiezan a pensar que son parte de lo mismo, etcétera. Bueno, eh, ya desde 1811 se empieza a celebrar la Revolución de Mayo, no solo en Buenos Aires donde se produjo, sino en las demás ciudades que adhirieron a la Revolución. Y entonces tuvo un rol muy importante y por lo tanto, digamos, cada generación la fue revisando y fue hablando algo sobre ese término, sobre ese momento central, e incluso cuando Argentina se consolida como Estado, bueno, Mayo es como igual que el 9 de julio, ¿no? Pero es un estructurante total. Y las razones por las cuales hubo una revolución, en qué consistió esa revolución, fueron siempre un tema central para cualquier tradición histórica y cualquier tradición política. Histórica quiero decir historiográfica, ¿no? Estudio de la historia. Política, tanto en cuanto en general, a diferencia de muchos otros elementos del pasado, Mayo no fue algo discutido para denigrarlo, sino para en un punto apropiarse de él o buscar un sentido propio, ¿no? Es decir, nadie prácticamente, salvo algún caso muy marginal, impugna la Revolución de Mayo y dice que bueno seguir bajo el dominio español, ¿no? Es decir, en un país donde se discute todo, Mayo no se discute, ¿no? Y podés ver cómo distintas tradiciones políticas de la izquierda a la derecha, peronismo, antiperonismo, liberalismo y catolicismo, todas han buscado su propio Mayo, es decir, no es que están en contra de la fecha, sino que, y eso llega hasta la actualidad, ¿no? No sé, hace 2 años Milei quiso hacer un pacto de Mayo, que le salió mal en ese momento, pero en un 25 de mayo, es decir, eh, todo el mundo ha tenido siempre y sigue teniendo una impronta fuerte en torno a esa fecha, es por eso que se vuelve sobre ella una y otra vez. Estaba leyendo, tengo varios libros acá, entre ellos, por ejemplo, el de Leonardo Paso o El paraíso terrateniente de Milcíades Peña, para, Ujú. digamos, agrupar en dos o tres estilos. Digamos, primero, la negación de la Revolución de Mayo, que vino de la derecha católica, digamos, de Hugo Wast, una cosa así sería la negación de Mayo. No, a ver, hay casos más extremos, por ejemplo, por izquierda, que vos mencionabas a Milcíades Peña diciendo, bueno, Mayo existió, pero no fue una revolución, sino un simple ajuste de cuentas de los grupos dominantes, ¿no? O en algunos casos más de la derecha, decir que, bueno, que Mayo efectivamente fue más una fantochada, algo que en realidad no era algo entre criollos y españoles, sino un problema también político, interno. Entonces,
Pero te digo, son casos bastante marginales, ¿no? Quizá, digamos, la mirada más interesante que se corrió de la idea de una revolución de criollos contra españoles, o una revolución de independencia, que fue la mirada que en general primó en las distintas tradiciones históricas en Argentina, puede ser la de Enrique de Gandía en la década del 40, que dice que, tomando algo de Alberdi, dice que en realidad no es una revolución contra España, sino una guerra entre liberales y absolutistas a ambos lados del Atlántico, ¿no? En América y en Europa es el mismo conflicto. Esa mirada que no fue muy exitosa en su momento, era bastante novedosa respecto de las otras que sobre todo piensan en la idea de emancipación o en la idea de criollos contra españoles, ¿no? De alguna manera, como en la izquierda, una cuestión que se ve, habrá que después, antes la izquierda predictadura, de alguna manera, como no ve en Mayo, digamos, cambios económicos claros o programas programáticos como sería la Revolución Rusa, tienden a negarlo por completo. Dicen cosas muy duras, sobre todo el proceso de lo que desemboca la Revolución de Mayo, Peña, Silvio Frondizi y demás escribientes de la izquierda, Bueno, ¿no? claro, depende qué sector de la izquierda, digamos. Rodolfo Puigros, digamos, que en su momento estaba en el Partido Comunista, sí lo veía como una revolución. De hecho, lo veía como una revolución burguesa fallida, ¿no? Al estilo de Revolución Francesa, pero fallida en este caso para él, y que había tenido digamos, un apoyo de las masas, ¿no? Un contenido popular, democrático popular, pero fallido, ¿no? Eh, Justamente Melciades Peña, que era trotskista, eh, critica a Puigros sobre todo, dice, no, no, esto no tuvo ningún componente de las masas, lo que es simplemente un tema entre las clases altas, pero en líneas generales, digamos, hay un marxismo, digamos, no del PC, en los 60, en los 70, en América Latina, no solo en Argentina, que sí dice, bueno, si vos considerás una revolución en términos marxistas más duros, ¿no? El cambio de un modo de producción por otro, bueno, ha habido pocas revoluciones en la historia, digamos, ¿no? Hoy incluso están todas discutidas, pero, no sé, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, ¿no? Las revoluciones comunistas del siglo XX. Pero si la idea es, tiene que haber una clase social, como pensaba el marxismo, ¿no? Digamos, desplace a otra y la reemplace en el poder, bueno, ahí claramente la Revolución de Mayo no entraba, ni la Revolución de Independencia. Entonces, como decía alguien en México, es un falso final, ¿no? Entonces, una revolución inconclusa. Y por lo tanto, bueno, los marxistas seguían pensando que la revolución había que hacerla en el presente en términos sociales. Ahora, esa visión en general tampoco fue tan destacada porque más bien las miradas, tanto, insisto, de los liberales, de los revisionistas, de sectores de la izquierda, antes de la dictadura hablamos siempre, pero también toda la renovación historiográfica posterior a la dictadura, en general ha enfatizado el carácter revolucionario de Mayo, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta una definición de revolución que puede ser muy variada, pero que no implica necesariamente esa más rígida de que haya un modo de producción y pasa a haber otro, ¿no? En esos términos no habría una revolución, porque hubo cambios económicos enormes, pero no es que digamos, parte de las clases altas coloniales siguieron en el poder después. ¿No? Otras no, depende, hubo ganadores y perdedores, pero no hubo un desplazamiento de una clase social por otra. Eso sin duda que no. Entonces, si uno toma esa definición, no. Pero en general las tradiciones historiográficas han tomado otras formas de pensar la revolución, ¿no? Menos rígidas, digamos, ¿no? Como una revolución en el sentido de la transformación importante de distintos aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, ¿no? En ese sentido, sí, uno puede mostrar por qué hubo una revolución, ¿no? Por ejemplo, en el caso que citábamos, el maestro de Peña, que fue Luis Franco, reconocía los cambios políticos que se habían dado, sobre todo por abajo, de alguna manera, que si bien le pegaba a Rosas, no subestimaba el rol plebeyo en Mayo, de alguna manera. Luis Franco, digamos, a primera historiografía. Bueno, de la nueva escuela histórica, ¿qué se puede decir? De Levene, Ravignani, que también pueden entroncar con otras visiones sobre Mayo. Para Levene, sobre todo, es un gran continuador de Mitre, ¿no? O sea, digamos, siempre enfatizó mucho el papel de Mariano Moreno, pero básicamente para él es una revolución de independencia que busca la emancipación de los criollos respecto a los españoles,
es el hecho magno de Argentina. Y bueno, Levene fue un historiador muy importante en su impronta, ¿no? De buena medida es quien afianza ese discurso que después va a las escuelas, ¿no? Entonces, pero en ese sentido sí, su mirada es, sobre todo Mitre y un poco de Vicente Fidel López, que son, ¿no?, los historiadores liberales del siglo XIX que crearon el primer relato estable de la revolución. Sí, en ese sentido no hay un quiebra, la nueva escuela histórica lo que cambia es las características de ellos mismos, que son historias profesionales, ¿no? Que viven de eso, y también el hecho de que hicieron todo un aporte institucional y de, ¿no?, de compilaciones de documentos, de, bueno, de un avance sobre todo, diríamos, heurístico, ¿no?, de la investigación basada en pruebas, etcétera. Pero en cuanto a la interpretación de ese periodo en particular, no hubo un cambio. Sí, por ejemplo, Rabiniani interpretó de manera positiva el federalismo que antes era mal visto, ese tipo de cosas, pero en cuanto a Mayo, no hubo un quiebre interpretativo. De alguna manera, un mal que va a tener la izquierda y la derecha predictadura es contar la historia de Mayo de los grandes hombres. Y se van a olvidar de la historia, la falta de historia económica y por ende de historia social, digamos. Eh, Como que esa es la gran innovación, digamos, de Revolución y Guerra en el 71. Digamos, ¿cuál es la fuente de inspiración de Tulio para escribir Revolución y Guerra? ¿Cuál, digamos, si uno tiene que hacer la genealogía de Revolución y Guerra, ¿de dónde vendría? Bueno, efectivamente, como decís, en general, como para parte de la historiografía, para parte, ¿no? La historia es sobre todo una herramienta política para pelear en el presente, importaba menos ¿no?, estar mucho tiempo en el archivo que encontrar buenos argumentos de disputa. Entonces, efectivamente, parte del ensayismo, tanto revisionista como de izquierda, como de derecha, era, bueno, muchas veces citar los mismos documentos, los mismos autores para discutir e interpretarlo de otra manera, ¿no? Pero también hubo investigaciones, también había historia económica, no sé, Juan Álvarez, un rosarino que escribió, ¿no?, las guerras civiles argentinas, y ha habido trabajos también. Pero es cierto que cuando aparece Alperindongui en los 60, él vuelve sobre los temas clásicos intentando una especie de combinación entre lo que estaba más en boga en ese momento en Francia y en Inglaterra, pero en Europa en general, que es la historia social, para hacer historia política argentina. Entonces, él, para escribir su libro más importante, que es Revolución y Guerra, en el 72, lo que hace es primero escribir más de 100 páginas sobre cómo era geográficamente, económicamente, socialmente el virreinato del Río de la Plata, digamos, bien en la tradición que había en ese momento en Europa, en particular en Francia, que se llamaba el predominio de la escuela de Annales, ¿no?, que decía que la historia política no importaba, ¿no?, y lo importante era la historia social, la historia económica. Él hace todo eso para después decir, una vez que ya hice todo esto, puedo hablar de política, ¿no?, en un libro que quería ser un libro de política. Y ahí lo que trata de mirar es, bueno, de qué manera, o sea, quiénes hicieron la revolución, las variantes que tuvo la revolución en los distintos espacios rioplatenses, no fue la misma en Buenos Aires, en el interior, en el litoral, y bueno, y hacer como una mirada a fondo de ese periodo, dando también, usando una especie de triángulo argumentativo entre una clase dirigente política que se forma en 1810, digamos, los dueños del poder, es decir, la clase económica dominante, que no es la misma, ¿no?, que tiene vinculaciones, y el mundo popular, ¿no?, que es como un coro de las acciones de esos dos. Y en ese sentido es una mirada mucho más completa, y lo que logró ese libro fue, más allá de que mucha gente no le gusta por cómo está escrito, ¿no?, pero digo, fue abrir todo un elenco de sugerencias que después un montón de otros historiadores y historiadoras investigaron en las siguientes décadas, ¿no? Alejandro Horowitz también tiene un libro donde discute algunas cosas con Tulio. El ¿Quién, país que quién? estalló. Alejandro Horowitz. Ah, sí, sí, sí. No, hay un montón de gente que dicho, sí, Horowitz es uno. No todo el mundo ha sido alperiniano para nada, ¿no? Pero es cierto que lo que ocurre a partir de, es decir, la obra de Alperín es predictadura, pero después de la dictadura se lo entroniza como el gran patriarca de la renovación de toda la historia que se hace en las universidades, ¿no? Y entonces toda esa historiografía posterior es bastante alperiniana,
pues se lo discute, pero en general no. Y además, bueno, ya busca explícitamente desvincularse del debate político, ¿no? Por más que toda historia tiene un contenido político, es decir, ya busca decir, bueno, nosotros no estamos para pelear con la historia, argumentos políticos del presente, sino para explicar el pasado. Ese es un poco el espíritu de los 80 y los 90, ¿no? Y ahí se cierra más sobre sí misma la disciplina historiográfica para pensar, para renovar los estudios, sobre todo hacer historia social, historia económica, ¿no? Después se vuelve la historia política, la historia cultural, pero en cuanto a Mayo y a la Revolución hubo innovaciones muy importantes, ¿no? Es decir, tanto los que venían haciendo historia social de la colonia, del periodo colonial, que avanzaron después hacia el periodo revolucionario, como la gente que renovó justamente aspectos de historia política, no sé, José Carlos Quieramonte, Noemí Goldman, después Marcela Ternavasio, así. Y en la historia económica, bueno, Jorge Gelman, Raúl Fradkin, Juan Carlos Barabaglia, Carlos Mayo, ¿no? Hicieron por dos vías distintas ese periodo, fue, digamos, el periodo que va de mayo a los años de la Confederación, fue muy, muy, muy estudiado, ¿no? Y eso generó, todavía sigue siéndolo, por suerte. Y entonces tú, digamos, realmente yo doy una materia de eso en la UBA y cada vez es más difícil hacer el programa dada la enorme cantidad de cosas que hay, ¿no? Es decir, dejas mucho afuera cada vez. Y sobre todo te va quedando afuera todos los viejos debates que vos estás mencionando. Es decir, que no hay espacio. O sea, eso lo ves en otra materia que se llama historiografía, pero en historia argentina casi no tenés espacio para ver, dado todo lo que ocupa la producción actual, para ver los viejos debates, ¿no? Por ejemplo, la controversia Gallo Justo, que también se habla sobre Mayo. Todo, digamos que Mayo, como decíamos al principio, está todo el tiempo presente, porque, bueno, ha sido mito de origen, ¿no? Por lo tanto, elemento central para pensar a la comunidad. Y entonces no hay, digo, no hay tradición partidaria ni mirada sobre el pasado que alguna consideración no haga sobre eso. Quizá, insisto, la gran diferencia es que a partir de quienes explicaban el pasado, a partir de 1820 hay controversias totales, ¿no? Unitarios federales, rosas sí, rosas no, es decir, todo eso, organización nacional o desastre, es decir, todas esas discusiones que dividen muchísimo, no están tan centradas en el periodo de Mayo. En general no hay gente, hay, pero digamos, no es que se critica tanto a San Martín, Belgrano, Moreno, o sea, o está Moreno Saavedra, es decir, pero quiero decir, es un periodo más celebrado en general e investigado que divide aguas, ¿no? Es decir, como decía, pocos son los que dicen Mayo estuvo mal, digamos, o la revolución no fue una revolución. Hay algunos, por supuesto, pero son minoría, ¿no? De alguna manera, eh, los partidos políticos del siglo XX buscaron a su prócer y lo que le querían colgar en su, digamos, querían hacer Ujú. beneficio inventario con los próceres de la Revolución de Mayo. Mariano Moreno encandiló mucho a los liberales, Paul Grusac, digamos, a los Ujú. radicales irigoyenistas, digamos. A la De izquierda alguna también, manera, ¿eh? Aparte de la izquierda también. no sé, ¿a quién? Y Moreno fue bien visto por figuras, digamos, del comunismo, por ejemplo, ¿no? Tenían cuadernos que tenían, porque Ah, bueno, porque, un iluminista. claro, exactamente, un iluminista, efectivamente. Que de alguna manera para hablar puntualmente, la mitificación de Mariano Moreno, esa cuestión del Robespierre de San Telmo, como una vez dijo Abelardo Ramos, ¿es una construcción de la historiografía del siglo XX o de alguna manera eso fue exagerado? De alguna manera ese es el Robespierre de San Telmo. Lo de San Telmo nunca lo he escuchado, pero Robespierre sí le decían, y en general le decían sus enemigos, ¿no? A ver, en la época, decirle a alguien jacobino, después de la desgracia de los jacobinos, después de la Revolución Francesa, digamos, que habían caído, etcétera, era un insulto, ¿no? Es decir, nadie se decía yo soy jacobino. Ahora, ciertamente no era aleatorio, es decir, hay en Moreno y sus seguidores una admiración por la Revolución Francesa e incluso por el periodo más radical de la Revolución Francesa, aunque no lo digan abiertamente, se nota. Y entonces, es decir, no es una afiliación totalmente antojadiza, ¿no? Tiene lógica. Pero, digamos, en la época quienes lo acusaron de eso fueron sus enemigos, ¿no? Él no se reivindicó en ese espacio, ¿sí? Pero sí, como digamos, era alguien rusoniano, con una
mirada positiva a la Revolución Francesa, sin duda. Y en general los morenistas después también tuvieron y trajeron al Río de la Plata incluso símbolos de la Revolución Francesa, como el escudo argentino, es muy parecido a un escudo jacobino en la Revolución, el escudo nacional, ¿no? Hoy, eh, el gorro de la libertad fue introducido con mucho, como uno de los símbolos locales, entonces hubo una influencia importante. Ahora, como te digo, no es una invención más tardía, en la época estuvo presente esto. Y de alguna Bueno, manera la... y lo ves también, perdón, lo ves con la discusión que hubo, ahora resuelta ya, pero sobre el plan de operaciones, ¿no? Sobre si él era autor o no de ese texto encontrado unas décadas más tarde, que bueno, algunos, digamos, durante el siglo XX, digamos, parecía una profesión de fe, digamos. Algunos decían sí, sí, pero, y otros no, no, en base a si querían o no que fuera de Mariano Moreno. Finalmente, un médico que hace estudios históricos, Diego Bauso, encontró la explicación, ¿no? Que en realidad había sido un documento plagiado, digamos, armado por espías, agentes contrarrevolucionarios que estaban en Río de Janeiro, lo atribuyeron a la revolución para generar para convencer al rey de España que invadiera el Río de la Plata, pero Tengo un tomando libro que elementos de una salió, novela, ¿no? lo sacó Hugo Chumbita el año pasado, que Sí. cuenta, habla Torres Molina, Eduardo Nocera, Di Vicenzo, que se llama así, te lo recomiendo. Sí, pero te quiero decir que el otro libro, el que se llama Un plagio bicentenario de Diego Bauso, lo que hizo fue mostrar que Moreno no escribió el plan, ¿no? Eh, sí, a mí Noriega una vez hace años, me entrevistó que yo le dije lo que sabía hasta ese momento, que era, "Mira, no se puede decir si sí o no, porque no se sabe. Pero, ¿viste? La gente, no él, digo, pero la gente quería decir, sí, es de Moreno porque te gusta Moreno, entonces, y les gustaba el plan. A mí siempre me pareció que el plan es lo que dije en ese texto antes de que apareciera el trabajo de Bauso, no tenía el estilo literario de Moreno, ¿no? Pero igual podía ser que fuera un borrador y no un texto, por eso era que era distinto. Pero bueno, finalmente creo que Bauso demostró en un 99% que el, que el plan no era de Moreno, sino fraguado, ¿no? Lo que pasa es que los militantes, los que, a ver, en la militancia política, universitaria, en Puan inclusive, se vende, en la JP, en el 73, era de lectura obligatoria de formación política el plan de No, operaciones. por eso, pero digo, lo que Está muy Bauso bueno el plan de descubrió operaciones. fue en el 2012, creo, ¿no? Igual a mí me parece un texto sobrevalorado, digamos, no, no cambia mucho con lo que decía Moreno en sus discursos, ¿no? O sea, no es que no me parece como, oh. En cambio, digo, si uno quiere leer los textos que sí firmó Moreno en noviembre y diciembre de 1810 son muy poderosos, ¿no? El tema Nada, de sí. la persecución a los españoles peninsulares y nacionalizar la plata potosina, ¿no? No, eso no está en los discursos de noviembre y diciembre. No, ahí está todo el tema de formar un congreso, el tema de la soberanía, de poder construir un país independiente, ¿no? De estar en contra de los honores, ¿no? Una cosa más igualitarista en lo discursivo, ¿no? Pero son muy interesantes. El plan de operaciones, insisto, claro, no, es más explosivo, pero claro, lo que mostró este señor Bauso es que está tomado de una novela, o sea, palabra por palabra de una novela francesa, sí, francesa, traducida en 1810 justamente, español, que hablaba en contra de los jacobinos, ¿no? Bueno, Galazo, lo desmintieron a Galazo, que Galazo era muy defensor del plan de operaciones. Claro, pero ahí, digo, el gran problema es, esto es un problema que tenés todo el tiempo con los documentos. Una historia se cuenta, ahora pasa con una historia de Güemes, ¿no? O sea, ahora que fue el aniversario de Güemes, se cuenta que él atacó a caballo un barco en las invasiones inglesas. Esa historia, existió ese ataque, pero no se sabe si Güemes estuvo o no. Pero alguien dijo una vez, escribió un cuento diciendo Güemes estuvo hace 100 años. Y ahora todo el mundo dice Güemes estuvo. Entonces, si alguien dice no, no estuvo, es como, "Ah, ¿cómo va a decir que no estuvo?" No, bueno, no están los documentos. O sea, cuando aparece un documento, voy a decir sí. Si no, es una historia anecdotaria. Entonces, con el plan de operaciones pasó eso, se lo convirtió en un fetiche, pese a que muchos decían, miren, esto no fue de Moreno, pero bueno, eso es lo que pasa cuando los textos se politizan de una manera que ya no importa si es verdad o no, lo importante es el texto, ¿no? Digamos que en algún momento quedó esto, esa parte de la violencia,
decía lo de la JP porque leía el otro día algo sobre los montoneros y como Ujú. que la parte de la violencia de Mariano Moreno y la violencia setentista pegaba con sorbete, entonces como que era un Bueno, texto. claro, sí, 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 no hay, eso es así, o sea, obviamente. eh, digo, en una especie de antecedente de las luchas del siglo XX, ¿no? Seguro. Bueno, hay una conexión, ¿no? Entre la revolución, los revolucionarios de Mayo y de esos años y los revolucionarios del siglo XX, ¿no? La confianza en la voluntad como una forma de cambiar el mundo, sobre todo, ¿no? La posibilidad de los humanos de cambiar las cosas. Eso, digamos que en el siglo XIX después hubo otros momentos historicistas que decían, no, no se puede, son las propias leyes de la historia las que cambian las cosas, no los humanos, ¿no? Entonces, pero esa conexión entre revolucionarios de un siglo y otro existe. De alguna manera también se puede decir que una figura que es menos conocida, que no está pero que es el gran orador, es Juan José Castelli. La Sí. revolución es un sueño eterno, gran novela, no está hablando de Castelli, está hablando de Lenin, de alguna manera, como diciendo, bueno, yo hice la revolución y me dejaron más solo que loco malo. Eh, ¿Qué opinás de esa novela y la figura de Castelli, como digamos, cómo ha sido reivindicada por izquierda o por derecha? Bueno, obviamente Terry tuvo un menor éxito, digamos, que, que Moreno, digamos, en su reivindicación póstuma, pero bueno, digamos, hay que estudiarlos juntos, ¿no? Moreno, Castelli, incluso Monteagudo, ¿no? Son como estudió Noemí Goldman, esos jacobinos locales. Y él es uno de los revolucionarios más importantes en el sentido de transformador, y efectivamente, no solo por su lugar de orador, sino por toda la política que lleva adelante cuando está en el Alto Perú, ¿no? Y esta idea de quitar las diferencias entre criollos e indígenas, ¿no? Que para la época es muy revolucionario. Pero para mí es un personaje súper fascinante de Castelli, muy interesante, murió muy pronto, ¿no? Pero además de que había caído en desgracia por su derrota militar, pero, pero es un personaje central de esa época. Y hablando de las clases populares, es el que de alguna manera vincula de que dar sus discursos en quechua, elemento que la historiografía recién en los últimos 40 años vinculó la enorme cantidad de población indígena, o autóctona más que indígena, se podría decir, y la lucha a la independencia. Se nombra muy poco en los textos de revisionismo histórico de la historia ensayística el rol de los indios, digamos. Bueno, porque sí, porque el revisionismo histórico, igual que todas las escuelas de esa época, decían el pueblo quiere esta cosa, los indios quieren esta cosa, pero no lo investigaban, digamos, ¿no? Es decir, eran afirmaciones de ensayo, es decir, y después después sí apareció toda como digo, una renovación muy grande, que una de las cosas buenas que tuvo fue, bueno, una revisión de todos esos problemas archivística que permitió conocer episodios desconocidos y bueno, y efectivamente, yo no sé si Castelo era quechua, pero sí intentó, digamos, esa generación él había estudiado en Chuquisaca y entonces, al igual que Moreno, y Monteagudo, ¿no? Y tenían una mirada muy empática, podemos decir, hacia los pueblos indígenas que no existió después ni antes, ¿no? Y entonces, bastante particular de una élite blanca criolla, más allá que Monteagudo era pardo, digo, pero y que, bueno, con esta idea que hoy en día sonaría de derecha, en esa época de izquierda, digamos, por decir una manera, que era la meritocracia, ¿no? Que fuera el mérito el que, el que dividiera la sociedad y no el nacimiento, ¿no? No la sangre. Lo mismo que había dicho la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, ¿no? No a la aristocracia, no a los derechos por nacimiento, sino por logro individual, ¿no? Eso es un poco, hoy eso sería una posición, insisto, más conservadora, en esa época era una posición disruptiva, ¿no? Transformadora. Se puede afirmar sobre el rol, por ejemplo, de los indios, matizándolo, que en el Río de la Plata la mayoría de del mosaico de pueblos indígenas estuvo más cercano a la causa independentista, cosa que no pasó tanto los combates más en México o en el otros virreinatos. No, hubo de todo, porque ahí siempre hay que tener cuidado con qué tipo de indígenas, porque vos tenés
pueblos indígenas que fueron cristianos y que fueron sometidos por los españoles en el siglo XVI o XVII y por lo tanto eran parte de la sociedad colonial. Esos fueron los que participaron más activamente en la revolución. Y entonces hubo pueblos que estuvieron de un lado o del otro, por ejemplo en el Alto Perú, que es donde está la gran población indígena, lo que hoy es Bolivia, eh, o los guaraníes, por ejemplo, que tuvieron una revolución particular dentro del proyecto de Artigas, ¿no? Dirigida por Andrés Guacurarí, muy interesante, que intentaron reconstruir la provincia jesuitas y sin ningún blanco, digamos, y no le salió, pero el proyecto estuvo. Esos son los indígenas que eran parte del Imperio Español. Después tenés los grupos indígenas, tanto en el Chaco como en Pampa y Patagonia, que no eran parte de la sociedad colonial, nunca habían sido, que seguían teniendo sus líderes, digamos, su idioma, su religión, etcétera. Y esos, digamos, hubo de todo. En general, algunos se aliaron con los revolucionarios, otros no. Por ejemplo, los grupos mapuches del sur de Chile también sur de lo que era Argentina, hubo alianzas realistas y alianzas patriotas, depende de cada grupo, ¿no? O sea que no hubo una. Pasó parecido a lo que ocurría en otros lugares de América, que digamos, los grupos indígenas estuvieron de los dos bandos, básicamente, depende cuál y en qué momento. Pero, a ver, a los revolucionarios lo que les importaban eran los indígenas que eran parte del Imperio Español. Por eso había proclamas en guaraní, en quechua y en aymara, ¿no? No en mapudungún, ¿no? Porque nunca, eso los veían como salvajes, no los veían como parte de la sociedad cristiana. Un elemento también que se puede hablar es el rol de la iglesia, que también es un mosaico mucho más complejo. El Vaticano corta relaciones con las colonias cuando las colonias se independizan, pero el rol de la curia, digamos, fue muy importante. ¿Qué se puede decir del rol de la iglesia, digamos, de la jerarquía y de lo que está pasando más abajo? Bueno, la iglesia, bueno, no tiene tanta relación con Roma porque estaba mediada por el rey de España, ¿no? Que tenía el derecho de patronato, digamos, los obispos y todo lo nombraba el propio rey de España. Entonces, la relación con Roma, o sea, con el Papa, va a ser muy tardía acá, en el siglo XIX, muy posterior a la Revolución. Pero, bueno, la iglesia, ahí cuando uno habla de la iglesia, los especialistas en iglesia nos han enseñado que no podemos hablar de una iglesia como la del siglo XX, ¿no? O del XXI, que es una institución. Entonces, funciona como, primero, la posición de la iglesia ante esto o ante aquello. En esa época no fue así, digamos, los curas estuvieron de un bando y del otro. Digamos, se partieron políticamente en función no de lo que decía la institución, porque no era tan fuerte como tal, sino en función de sus intereses políticos o de otro tipo. Digamos, efectivamente hubo, por ejemplo, los obispos, el primer obispo, Luis, o el obispo de Córdoba, estuvieron en contra de la revolución. Pero después el clero se dividió, incluso el 25 de mayo se pelearon incluso a cuchillazos los franciscanos del convento franciscano entre los que están a favor y en contra, ¿no? Y así fue, hubo curas patriotas revolucionarios que hicieron sermones a favor de la revolución, digamos, usando el Antiguo Testamento para justificar la independencia, diciendo, bueno, es el pueblo de Israel luchando contra el faraón, ¿no? Mientras que había curas que estaban totalmente en contra y hacían sermones, por lo contrario, sobre la fidelidad al rey. Bueno, o sea, eso dependió más, digamos, de cada familia y cada individuo que de una posición institucional. Y el elemento antieclesiástico no fue por lo menos en el Río de la Plata, en la que se asesinaron muchos clérigos. Digamos, la mayoría de las víctimas no fueron clérigos. La mayoría de los. Las víctimas no fueron clérigos. No, no, como digo, los clérigos estuvieron mezclados, o sea, si vos ves, hay clérigos por todos lados, ¿no? Hubo un elemento anticlerical, en parte sí, en varios de los revolucionarios, había algo contra la iglesia, en el sentido, y sobre todo contra las viejas formas de la religión, las más populares, ¿no? La religión más barroca, digamos, con las procesiones y los santos, todo eso era despreciado por parte de sobre todo los jóvenes oficiales, por ejemplo, el ejército, digamos, muchos porteños en particular que lo veían, que en ese momento habían tenido un giro religioso más centrado en Cristo y menos interesado en el boato más barroco. Entonces, ahí había una diferencia, incluso hubo algunas escenas complejas de que se rían
las procesiones y les generó que los acusaran de impíos. Después es posible que algunos de los personajes como Castelli o Monteagudo fueran prácticamente ateos, ¿no? Es decir, cosa que en esa época no se podía decir abiertamente. Pero, digamos, y de hecho, esa acusación es más una acusación de los realistas que les dicen, bueno, son enemigos de Dios, y por eso cuando derrotan a Castelli en el Alto Perú 1811 y los enemigos, digamos, recuperan todo el Alto Perú, hacen exorcismo, ¿no? Para donde estuvieron los herejes porteños, y por eso en parte es que Belgrano inteligentemente dice, si no, no podemos perder la religión, porque toda la gente es súper católica, entonces pone a la Virgen de la Merced al frente del ejército, ¿no? En 1812, y San Martín hace lo mismo con la Virgen del Carmen en Mendoza, de una manera en parte por convicción puede ser, y en parte también para no perder, digamos, la lucha religiosa, es decir, no había nadie que no fuera prácticamente, salvo estos casos que dije, que no fuera cristiano, y decirse que uno está en contra de la religión hubiera sido perder la revolución, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, que hay personajes que no son tan conocidos de la Revolución porque fueron muy importantes. Juan José Paso, por ejemplo, que están todas, Ujú. Rodríguez Peña. Si en algún momento se hace alguna película sobre la Revolución de Mayo de gran presupuesto, tiene que empezar en la jabonería de Rodríguez Peña, porque de alguna manera son, Probablemente. digo, esos personajes no son tan conocidos. Hablando de Rodríguez Peña, vamos a hablar puntualmente, ¿qué se puede decir de Ujú. ese personaje que no es tan conocido, pero que fue crucial? Bueno, hay un montón, ¿no? Porque, a ver, en general, si uno camina por cualquier calle de cualquier ciudad de Buenos Aires, por cualquier ciudad, y los nombres de las calles son todos estos personajes, tanto los de Mayo como los de 1816, como los que peleaban la guerra de independencia. Es lo que más hay de calles y de monumentos en este país, en todo el país. Bueno, de los revolucionarios de Mayo, efectivamente, Nicolás Rodríguez Peña era un personaje muy pudiente, digamos, los revolucionarios se juntaron en su casa y la jabonería que administraba Vieites era de él, que fue otro punto de encuentro, y es de los sectores más radicales de la revolución inicialmente. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar rápidamente en la independencia, cuando la mayoría de revolucionarios al principio no quería la independencia, ¿no? De hecho, el hermano de Rodríguez Peña, que se llama Saturnino Rodríguez Peña, fue el primero que propuso la independencia cuando invadieron los ingleses. Dijeron, aprovechemos esto para independizarnos, pero nadie lo siguió, ¿no? Nadie le dio bola y se tuvo que ir al exilio. Nicolás después sí fue junto con Vieites, con Belgrano, con Moreno, bueno, de los que armaron la revolución, y después fueron de los que fueron sindicados como morenistas, en el sentido de cuando muere Moreno, siguen defendiendo sus ideas y después van a ingresar en la, la Sociedad Patriótica, que sigue las ideas de Moreno, dirigida por Monteagudo, y después se fusionan con la Logia Lautaro, ¿no? De San Martín y Alvear, que es el sector, digamos, políticamente más radical de la época, ¿no? No a nivel social o a otros niveles, pues no quieren la movilización, quieren evitar lo que ellos vieron como exceso de la Revolución Francesa, pero sí quieren llegar a la independencia y hacer una constitución, aunque les sale mal, ambas cosas. Pero Rodríguez Peña después terminó con San Martín en Chile, ¿no? En la campaña de los Andes. No como militar, él nunca fue militar, pero sí sirvió políticamente. Para, dejo de grabar porque queda un minuto para